¿Es cierto que los estándares de belleza femeninos son inalcanzables y que es culpa de la industria de la belleza y el modelaje? No lo sé. Yo no creo que no son inalcanzables porque hay mujeres así. 2. Lo mismo pasaba con los escultores de tiempo de la Grecia clásica, de la Roma clásica, con los pintores del Renacimiento. Tenemos ideales de belleza. Tenemos ideales de belleza y los expresamos en el arte. Lo que es idiota es pedirle a la gente que todos se ajusten a un ideal de belleza que es un ideal. La palabra ideal ahí es, digamos, la pista. ¿Te da una pista? Es un ideal de belleza, un estándar de belleza, que no tiene nada que ver con la realidad. No, muy raras veces vas a encontrar a gente como los ideales de belleza. Seleccionas a miles de personas para tener a las modelos de Victoria's Secret. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarlas porque son demasiado guapas? No. Educas a la gente de que eso es una fantasía, una excepcionalidad, como lo son las esculturas griegas de hombres y mujeres. Porque te aseguro que había gordos, chaparritos y calvos feos en la Grecia clásica. Pero si precisamente no los esculpían. Prefieren esculpir al discóbolo o a la Venus. Siempre ha habido ese tipo de ideales. Comprenderlos, manejarlos, evitar que se conviertan en una exigencia para gente que no puede cumplir con esos estándares es muy importante. Psicológicamente lo sabemos, con las chicas jóvenes sobre todo. Porque ¿quién te va a querer? Además te va a querer tal como eres. Si no, los feos no tendríamos esperanza. Pero ya empezar a encontrar culpables, la maldita industria hace esto, pues son malévolos si quieren. Es una visión tan Disney de la vida, tan Disney, que yo francamente creo que deberíamos evitarnos, ¿verdad? ¿No? En serio, no es necesario decir eso, para decir, oye, mira, si hay ideales de belleza, y está bien que los tengamos, y está bien que igual pues, tengan. Y los sueños son, que decía la obra de teatro de La vida es sueño. Pero es increíble que en ese momento me puedo echar todo el monólogo de Segismundo y no me acuerdo del autor. Y luego me voy a acordar del autor. Es lo que me pasa con los nombres. Pero entender, decirle a la gente y enseñar a la gente que los sueños son y las fantasías y los extremos lo son, pues como decir, los ideales, los estándares de fútbol de la Liga Española o de la Premier League o del Campeonato Mundial son inalcanzables. Y la industria hace que los niños quieran ser como Messi cuando no lo pueden ser. Sí, no, nadie dice eso, ¿no? Nadie dice que Messi es un fuera de serie. Pero nadie ataca a la industria o a Messi, pobrecillo, porque haya niños que lo quieran emular o porque te crea que estás manipulando la mente de los niños para que quieran ser Messi, sacarles dinero, que compren balones. Por favor.